El documento que están a punto de conocer permaneció clasificado durante décadas en los archivos de seguridad nacional de 3 países distintos. No es una teoría conspirativa. Es el registro meticuloso de una desaparición que sacudió los cimientos del poder en plena Guerra Fría. 2 agentes de inteligencia alertaron sobre su propia muerte inminente y luego se esfumaron como si jamás hubieran existido. Sus nombres fueron borrados. Sus familias recibieron órdenes de silencio. Durante más de 40 años, nadie se atrevió a pronunciar en voz alta lo que realmente sucedió aquella noche de marzo de 1978. Europa Occidental era un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía desencadenar una crisis. Los servicios de inteligencia operaban con autonomía casi ilimitada. Pero cuando 2 agentes con acceso a información crítica desaparecieron después de enviar mensajes idénticos a sus superiores, todo cambió. Los mensajes decían exactamente lo mismo: nos han localizado. No confíen en nadie del círculo interno. Si no vuelven a saber de nosotros en 72 horas, asuman lo peor. 72 horas después, el silencio era absoluto. Lo inquietante no es solo la desaparición, sino que ambos agentes trabajaban en operaciones paralelas sin conocerse, en ciudades separadas por más de 1000 kilómetros. Uno operaba en Berlín Occidental, infiltrado en círculos diplomáticos soviéticos. El otro, en Lisboa, rastreando redes de tráfico de información clasificada. No tenían contacto directo ni compartían controladores. Y sin embargo, sus últimos mensajes fueron enviados con menos de 4 horas de diferencia, utilizando el mismo código de emergencia. Esa coincidencia imposible obligó a abrir una investigación interna que nunca debió ver la luz pública. El agente en Berlín, nombre en clave Orión, había reportado movimientos inusuales dentro de su propia red. Vigilancia que aparecía y desaparecía sin lógica. En 3 ocasiones advirtió que alguien dentro de su agencia filtraba su posición. Sus superiores consideraron esas advertencias paranoia. Un analista escribió: Orión está quemado. Recomiendo rotación inmediata. La rotación nunca se aprobó. En Lisboa, el agente Falcón interceptó comunicaciones que mencionaban una operación de limpieza para finales de marzo. Los fragmentos hablaban de 2 puntos de fuga y neutralización coordinada. Envió copias encriptadas a Londres, junto con una solicitud urgente de extracción. La respuesta fue una orden de mantenerse en posición. Falcón obedeció. 10 días después, envió su último mensaje. Durante las primeras 48 horas, el silencio se interpretó como protocolo de bajo perfil. Pero al cumplirse las 72 horas, se activaron protocolos de emergencia. Lo que encontraron fue desconcertante. El apartamento de Orión estaba intacto, con documentos y dinero en sus lugares habituales. Sin signos de lucha. Sin sangre. Pero todas las páginas de su diario personal habían sido arrancadas con precisión. En Lisboa, todo estaba en orden excepto por un detalle: el teléfono descolgado y en la pared, una sola palabra escrita a lápiz: Verified. Los testimonios no arrojaron claridad. Una vecina en Berlín vio a Orión salir acompañado de 2 hombres en traje. Parecía tranquilo, como si los conociera. En Lisboa, el dueño de un café aseguró haberlo visto conversando con un hombre de acento indefinido. Al confirmar su identificación, dijo algo inquietante: se parecía, pero había algo distinto en su mirada. Como si supiera que algo terrible iba a ocurrir y ya lo hubiera aceptado. Ninguno de los acompañantes fue identificado. Las cámaras cercanas mostraban interferencias en los momentos clave. Una semana después, un sobre sin remitente llegó al MI6 en Londres. Contenía una fotografía de Orión y Falcón juntos en el sur de Francia, 3 meses antes de sus desapariciones. Debajo, escrito a máquina: sabían demasiado. Ustedes también. El análisis confirmó su autenticidad. Ambos agentes se habían encontrado en secreto, violando protocolos de compartimentación, y nadie lo sabía. ¿Qué información habían intercambiado que justificara romper las reglas más sagradas del espionaje? Las investigaciones internas fueron brutales. Se interrogó a decenas de agentes. Se desmantelaron redes enteras. Pero cada indagación llegaba a un callejón sin salida. No había topo evidente. Solo una serie de pequeñas negligencias y coincidencias que, en retrospectiva, formaban un patrón demasiado perfecto para ser accidental. Un investigador escribió antes de ser removido: o estamos ante la operación de contrainteligencia más sofisticada de la década, o nuestros sistemas fueron diseñados para fallar en el momento preciso. Ambas opciones son aterradoras. Las familias recibieron certificados de defunción sin cuerpos,
compensaciones económicas y acuerdos de confidencialidad blindados. Los que intentaron hacer preguntas desaparecieron del mapa, cambiando de ciudad, de nombre, como si ellos también hubieran sido borrados. En los niveles más profundos del aparato de inteligencia, comenzó una operación de rastreo que duró años. Avistamientos no confirmados en Praga, rumores en puertos yugoslavos, documentos falsificados similares a los que usaban. Cada pista se desvanecía. 2 años después, un desertor del KGB mencionó una operación gemela que capturó a 2 agentes británicos. Luego se retractó alegando confusión. Pero el daño estaba hecho. La hipótesis se derrumbó 5 años después, cuando un antiguo agente de la CIA confesó a un periodista que había participado en una reunión secreta en 1979 donde se discutió el problema Orión Falcón. Representantes de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Francia consensuaron que ambos agentes habían sido neutralizados por decisión interna. Habían tropezado con algo que no podía ser conocido públicamente, dijo. Cuando el periodista intentó verificarlo, encontró puertas cerradas y archivos inexistentes. La grabación desapareció. El periodista dejó de investigar poco después. Documentos parcialmente desclasificados sugieren que ambos habían identificado una red de tráfico de información clasificada que involucraba a figuras dentro de las propias estructuras de inteligencia occidental. Una red que vendía secretos de ambos lados de la cortina de hierro sin ideología, solo por codicia organizada. La coordinación de las desapariciones, la limpieza de evidencia y el encubrimiento posterior requirieron recursos y autorización de niveles tan altos que solo unas pocas personas en el mundo tenían ese poder. Durante la década de 1980 hubo una purga silenciosa en los servicios occidentales. Agentes transferidos sin explicación. Operaciones abortadas abruptamente. Protocolos reescritos desde cero. Todo sin reconocimiento público. Pero quienes trabajaban en ese mundo entendieron el mensaje. Había líneas que no se podían cruzar, y el castigo era la desaparición absoluta. El caso se convirtió en una leyenda susurrada en salas de entrenamiento. Puedes morir por tu país, pero nunca expongas a quienes realmente manejan el juego. Hoy, más de 4 décadas después, no hay tumbas que visitar. No hay monumentos. Orión y Falcón son nombres en archivos que la mayoría nunca leerá. Los expedientes oficiales concluyen: presunto fallecimiento en operación clasificada. Caso cerrado por razones de seguridad nacional. Pero hay algo que los investigadores descubrieron años más tarde y que nunca debió salir de esas salas selladas. En 1983, un cable diplomático interceptado mencionaba una reunión secreta en Ginebra entre funcionarios occidentales y un intermediario soviético. El tema: un intercambio de prisioneros nunca registrado oficialmente. El cable mencionaba 2 nombres en código que coincidían con las operaciones de Orión y Falcón. Pero el intercambio no se completó. Los soviéticos afirmaron no tener a esos agentes en custodia. Negaron conocer sus identidades. La delegación occidental no insistió. Simplemente se levantaron de la mesa. No hubo seguimiento. Fue como si ambos bandos hubieran acordado en silencio que esos nombres nunca debían volver a mencionarse. Tanto Oriente como Occidente sabían algo sobre Orión y Falcón que los hacía intocables, inmencionables, demasiado peligrosos para reconocer. No fueron capturados. No fueron ejecutados por el enemigo. Fueron borrados mediante un consenso implícito entre potencias que supuestamente estaban en guerra. Eso solo ocurre cuando alguien descubre algo que amenaza el sistema completo, no a un bando, sino al juego mismo. En 2003, un documento fue filtrado a un periódico alemán. Supuestamente parte de los archivos de la OTAN, contenía una lista de operaciones comprometidas durante la Guerra Fría. Entre ellas, Espejo Roto, fechada en marzo de 1978. La descripción: neutralización coordinada de 2 activos que obtuvieron acceso no autorizado a protocolo de continuidad. Ejecución conjunta aprobada por comité externo. Clasificación: permanente. El periódico publicó el documento. A las 6 horas, la edición fue retirada. El editor renunció sin explicaciones. El periodista emigró a Sudamérica y nunca volvió a ejercer. Protocolo de continuidad. Esas palabras aparecen en archivos desclasificados relacionados con planes de supervivencia gubernamental en caso de guerra nuclear o colapso total. Si Orión y Falcón tropezaron con esos protocolos, no estaban investigando corrupción. Estaban mirando el mecanismo que garantiza que ciertos grupos mantengan control absoluto sin importar qué sistema político diga estar en el poder. Eso los convirtió en un problema que ningún gobierno podía ignorar.
En 2017, un exagente británico retirado con Alzheimer mencionó durante una entrevista filmada por su familia que había estado en una reunión en 1978 donde se discutió el problema de los dos que vieron la lista. Dijo textualmente: "No tuvimos opción. Sabían los nombres. Si hablaban, todo el tablero se daba vuelta. Así que decidimos que nunca hablaron, que nunca existieron". La familia intentó publicar el vídeo. El material fue confiscado bajo la Ley de Secretos Oficiales. Recibieron una orden judicial que les prohibía mencionarlo bajo amenaza de prisión. Lo que realmente sucedió, probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero los fragmentos dibujan una imagen aterradora. Dos hombres que advirtieron estar en peligro, documentaron su temor, intentaron protegerse y fueron eliminados no por un enemigo externo, sino por un consenso de poder que trasciende banderas y gobiernos. Fueron sacrificados no para proteger secretos militares, sino para proteger la arquitectura invisible que sostiene el poder real. Y lo más escalofriante es que esa arquitectura sigue en pie. Los nombres cambian, las décadas pasan, pero el sistema que decidió que Orión y Falcón debían desaparecer sigue operando, sigue tomando decisiones, sigue decidiendo qué verdades pueden conocerse y cuáles deben ser enterradas con quienes las descubren. Cuando escuchen sobre desapariciones inexplicables, casos cerrados sin resolución, archivos clasificados durante décadas sin justificación, recuerden esto: en marzo de 1978, dos hombres avisaron que estaban en peligro. El mundo ignoró su advertencia. Y cuando desaparecieron, ese mismo mundo se aseguró de que nadie pudiera encontrarlos. Algunas verdades no están diseñadas para ser descubiertas. Están diseñadas para ser olvidadas. Y quienes se niegan a olvidar terminan como Orión y Falcón, convertidos en nombres sin rostro, en expedientes sellados, en advertencias que nadie quiere escuchar, hasta que ya es demasiado tarde.